¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis? Le recordamos nuestros medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal, nuestra página en Facebook Frecuencia Fiscal, donde pues que nos sigan, que le den me gusta para estar interactuando y que vean ahí los anuncios de los programas y las dibujos y caricaturas que hemos estado subiendo relacionados con los temas de los programas. Y bueno, Luis, hoy no es la excepción. Tenemos noticias bastante importantes, relevantes y ahora sí que muy calientitas, ¿no? Yo digo que noticias en modalidad de regalo navideño, Hugo. Pues yo creo que regalo para quién, porque ahorita vamos a ver que son bastante trascendentes y nos referimos al tema específico de la contabilidad electrónica, porque el día de ayer en la página del SAT se liberó un proyecto de modificación a las reglas relacionadas al tema de la contabilidad electrónica. Y estos cambios, estas modificaciones son bastante relevantes y trascendentes, ¿no? Porque, ¿sí, Luis? Sí, Hugo, bueno, pues el día de ayer, 4 de diciembre de 2014, bueno, pues surge esta, es una modificación, ¿no? a la séptima resolución miscelánea. Así es. Y donde, bueno, pues acortan o recortan, Hugo, quienes estarán obligados a partir de 2015. Era algo que, bueno, pues ya se veía venir y específicamente esto está acotado a los contribuyentes con ingresos mayores a 4 millones de pesos en el año 2013. Así bueno, es. pues serán propiamente los que estén obligados a cumplir a partir de enero 2015, porque también ya ahora se otorga luz, Hugo, de esta conflicto que traíamos en cuestión de la interpretación de la ley de ingresos, donde estaba por ahí ese beneficio de que si quedaba o no descartado el rango de julio-diciembre 2014, definitivamente queda fuera la obligatoriedad de presentar dicha contabilidad. Así es, pero pues no hay que echar las campanas al aire porque bien es cierto, como mencionas, hay un plazo adicional. Aquí lo importante es que hubo muchos cambios, muchas precisiones en cuanto a la información, y aquí la gente que está ahora sí que contenta es la gente de sistemas, porque las reglas del juego en temas de lo que debe contener las pólizas, el catálogo y demás, está ya muy claro, ¿no? Y muchos de ellos pues reconocen que la autoridad limpió todos esos problemas, todas esas dudas en cuanto a la información que iba a viajar. Entonces, pues ya están las reglas claras. Hugo, hay un comunicado de prensa por la Secretaría de Hacienda donde refiere que solamente 203,807 contribuyentes estarán obligados a iniciar con esta obligatoriedad. Hugo, haciendo una búsqueda en información, bueno, proporcionada por esta misma Secretaría, bueno, pues tenemos que el universo de contribuyentes es de 43.7 millones. Si descartamos a las personas físicas asalariadas, que son 27 millones, si descartamos bajo el supuesto de que personas físicas con actividad empresarial quedarán fuera, es decir, que todos estuvieran en el rango de los 4 millones de pesos y hacia abajo, estamos hablando de otros 14.5 millones de contribuyentes. Nos quedan personas físicas, personas morales, 1.6 millones de contribuyentes. De estos, Hugo, suponiendo que la autoridad solamente refiere 203,000 pesos. Si sacamos 203,000 contribuyentes, si sacamos un porcentaje, bueno, pues estamos hablando de, sería un 12% respecto del total de personas morales. Es decir, como que no se guardan las proporciones, Hugo, que del total de personas morales solamente el 12% tienen ingresos superiores a 4 millones de pesos. Híjole, yo pondría en tela de juicio este tema de los 203,000 contribuyentes. A lo mejor la autoridad querrá minimizar esto. Ahora, de esos 203,000, bueno, pues hay más de 10,000 que se ampararon en contra de la entrega de la contabilidad. Probablemente estén dentro de estos contribuyentes que rebasaron este nivel de ingresos. Así es, y entre los cambios, algo muy notorio es el tema del catálogo de cuentas, que el catálogo de cuentas, de ser algo extremadamente reducido, ahora pasa a ser algo extremadamente extenso, que implica, entre otras cosas, por ejemplo, el tema de las ventas, que hay que
dividir las ventas por tasas, es decir, el IVA al 16%, el IVA al 0%. Entonces, por eso es ahora tener mucho cuidado en cuanto a que aquellos que habían empezado a trabajar con el catálogo de cuentas y el famoso mapeo de cuentas, bueno, pues hay que empezar de nuevo. O sea, que un borrón y cuenta nueva. Hugo, y yo preguntaría, y muchos contribuyentes están enfadados porque, bueno, pues hicieron inversiones cuantiosas en tecnologías, en software para darle solución a esto, y ahora resulta que tienen un diferimiento hasta el 2016. Por una parte, bueno, pues en esta, donde la autoridad no se pronunciaba al respecto, bueno, pues ahí los grandes ganones fueron los desarrolladores de software contable. ¿Por qué? Porque pudieron vender a diestra y siniestra versiones de software que muchos contribuyentes, bueno, pues al final del día no van a utilizar en su máxima expresión. Luis, es cierto, nada más también hay que verlo a reserva, ¿no? ¿Por qué? Porque este tema de la contabilidad electrónica se está regulado en la resolución miscelánea, y recordemos que en reglamento también hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, y que los desarrolladores del sistema, pues, digamos, desarrollaron una aplicación para cumplir con reglamento y para cumplir con regla miscelánea. Entonces pareciera que aquellos que van a enviar su contabilidad hasta el 2016, pues no se salvan, porque hay que cumplir con requisitos del reglamento. Y hablando de requisitos, Hugo, esta séptima resolución, bueno, pues está colgada de la resolución miscelánea 2014, que se tendría que confirmar en la que se emita ahora en diciembre respecto del año 2015. Hay que recordar que esta resolución tiene una vigencia anual, por año natural. Fíjate, y no sé, Hugo, otra de las notas es, bueno, pues el secretario de Hacienda y el jefe del Servicio de Administración Tributaria se pronunciaron, Hugo, como buena noticia, estimado radioescucha, de que podrían bajar los impuestos. La mala es que refieren año 2016, porque ahorita ya están rebasados. ¿Por qué? Porque la ley de ingresos, bueno, pues ya fue votada y autorizada en la modalidad de los impuestos vigentes. Entonces, podrá haber, si las circunstancias lo permiten, bueno, pues una baja en impuestos para el año 2016. También refería, Hugo, el jefe del SAT, que habrá menos actos de molestia para aquellos contribuyentes cumplidos. Es decir, que los actos de fiscalización se van a volcar, ahora sí que van a afinar la puntería. Antes usaban escopeta y ahora van a usar, bueno, pues armas un poquito más finas y dedicadas a aquellos contribuyentes que, bueno, pudieran estar en omisión de contribuciones, Hugo. Y bueno, también sobre ese tema, por ahí también en la semana se hizo comentario, se hizo mención que la fiscalización sí iba a ser más precisa sobre los pequeños y medianos contribuyentes, ¿no? Que iban a dejar descansar un poco a los grandes contribuyentes. Entonces, pues también cuidado. Fíjate, Hugo, haciendo un análisis también de los datos estadísticos proporcionados por el SAT hasta el primer semestre de 2014, se habla que los actos de fiscalización prácticamente están 50 y 50, es decir, la recaudación está volcada 50% sobre actos contra grandes contribuyentes y el 50% contra los que no lo son. Y nada más haciendo así de manera muy breve una recopilación desde el 2007 al 2014, en el 2007 los actos de fiscalización, la recaudación era de 24,000 millones de pesos, y hoy en día en 2014, lo que llevamos el primer semestre, 78,000 millones de pesos. Entonces está bravo el asunto, Hugo. Incluso aquí está dejado temas como esto de ponte al corriente y situaciones adicionales que dices, bueno, pues son picos especiales y que podrían distorsionar los números, están fuera de este análisis, Hugo. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. La próxima semana estaremos analizando a detalle todo este tema de la contabilidad electrónica, la modificación del catálogo, etcétera. Y un último regalo navideño, Hugo: aumento de salario al mínimo a 82.86 pesos. Es una propuesta por parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para abril del 2015. También refieren que no puede ser a enero. ¿Por qué? Porque serían rebasados en cuestión de los tiempos. Hay una propuesta de ley para desvincular lo que es el salario mínimo de multas, impuestos y otras transacciones. Entonces se habla de que independientemente del incremento que haya a partir de enero del 2015, bueno, pues a abril habría otro incremento a 82.86 pesos. Esto implicaría mayores cuotas en cuestión de seguro social y diversos. Es decir, el patrón contribuyente terminaría volcando más contribuciones a las autoridades. Así es. Entonces, bueno, le recordamos el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx para, pues, que a través de ese medio nos hagan llegar sus cuestionamientos, sus dudas relacionadas con la contabilidad electrónica para abordarlos la próxima semana. Y bueno, el tema que nos incumbe el día de hoy es el tema del aguinaldo, ¿no? Que estamos en época navideña y que el aguinaldo, pues, es un ingreso importante para muchos ciudadanos, ya que pues, ya lo tienen destinado para ciertas cuestiones navideñas, quizás, o algunas otras cuestiones
diferente. Para algunos, Hugo, tú como patrón, bueno, pues serás pagador de aguinaldo, sufrirás un resquebrajamiento en tu patrimonio, pero bueno, pues es un derecho adquirido por parte de los contribuyentes, Hugo. ¿Y qué debemos de entender por esto del concepto de aguinaldo, Hugo? Así es, bueno, pues este es una gratificación, por decirlo así, pero como tú lo comentas, es una obligación que tienen los empleados de recibir lo que es, lo que marca el mínimo de la ley, que son 15 días, pero que puede ser diferente de acuerdo a las prestaciones que maneje cada empresa, ¿no? De acuerdo al diccionario de la Real Academia, Hugo, bueno, pues se refiere que aguinaldo de manera universal se puede entender como un regalo que se da en Navidad o en las fiestas de la Epifanía, o bien aquel que se da en alguna otra fiesta o ocasión, y que de acuerdo a la exposición de motivos de la legislación mexicana, Hugo, cuando se recogió esto por parte de la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues referían también a este beneficio volcado a los trabajadores para que derivado de las fiestas decembrinas, bueno, pues se les volcara a los trabajadores estas cantidades de manera adicional y que efectivamente, bueno, pues están condicionadas como un mínimo a favor de los trabajadores de 15 días de salario. Y bueno, también como referencia en otros países de América Latina existe este concepto del aguinaldo y hablamos de países como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, donde como tú lo mencionas, está enfocado a una compensación adicional que se da en esta época para que puedan disfrutar estas fiestas navideñas. Así es, Hugo, que bueno, el sector gobierno, al parecer, no sé si este año autorizaron o no de manera anticipada los aguinaldos por este tema del Buen Fin. Es decir, muchas personas, trabajadores, bueno, pues ya tendrán condicionado o etiquetado ese ingreso para pagar esas deudas que, bueno, pues erogaron en las pasadas semanas, ¿no? Que se originaron por ese detalle, ¿no? Y bueno, aquí una primera instancia yo creo sería hablar sobre el tema del salario, ¿no? ¿Qué salario considera? Porque recordemos que hay trabajadores que tienen un salario fijo, hay quienes tienen un salario mixto, que está compuesto de una parte fija y otra variable, y hay otros que el 100% de su ingreso es un salario variable. Entonces aquí el salario base pues es el salario que perciban por cuota diaria. En caso de que sea un salario mixto, bueno, pues hay que integrar esa parte variable como parte del cálculo del aguinaldo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que venían, por ejemplo, a lo mejor arrancaron el año 2014 en enero con 100 pesos y luego hubo incrementos a lo largo del año y ahorita cierra con 200 pesos? Es decir, el deber ser es que se pague sobre el último salario vigente y real al mes de diciembre de 2014, que sería 200 pesos, y sería incorrecto, si esto estamos hablando de un salario fijo, de que el patrón lo quisiera promediar. Así es, y aquí es importante porque, como tú lo mencionas, digamos que la referencia, en pocas palabras, sería la última nómina del trabajador y en base a eso se hace el cálculo. Y aquí estamos hablando que, como les decía anteriormente, el mínimo que establece la ley son 15 días, que aquí también habría que ver cuántos días son los que laboró la persona en el año y las consideraciones especiales. Otra de las preguntas frecuentes que nos realizan los radioescuchas y los trabajadores, ¿no? Es decir, ¿cuál es la fecha límite para el pago de este derecho adquirido por parte de los trabajadores? Es decir, la fecha límite debe ser antes del 20 de diciembre de cada año. Así es. Es decir, a más tardar el día 19 de diciembre ya debiese de quedar liquidado por parte de los patrones este derecho para los trabajadores, Hugo. ¿Y por qué refiere la ley antes del 20 de diciembre? ¿Por qué? Porque contempla y sube al carrito a aquellos trabajadores que por diversas circunstancias terminan su relación laboral de manera anticipada antes de esta fecha. Es decir, a lo mejor en marzo del 2014 se te salió algún trabajador por renuncia voluntaria y bueno, pues este trabajador ya tenía un derecho adquirido y deberá pagársele la parte proporcional a el aguinaldo recibido que le corresponda en esa misma fecha. Es decir, tú no le puedes decir, ¿sabes qué? El 20 de diciembre o el 19 por el aguinaldo respectivo. Por eso establece la ley antes del 20 de diciembre para cubrir y proteger los derechos de esos trabajadores que culminan su relación laboral de manera anticipada. Así es, y bueno, andando un poquito el tema de los días laborados, ¿no? En principio hay que considerar todos los días que trabajó o asistió al trabajo el trabajador. Y aquí es importante distinguir las ocasiones o las veces que el trabajador no fue a laborar. Aquí hay que ver cuál es el motivo, ya que hay ciertos que
se consideran como días laborados, y me refiero a las incapacidades por riesgo de trabajo, incapacidades por maternidad, los permisos con goce de sueldo, o en el caso de que haya sido privado de su libertad, siempre y cuando hubiera obrado en defensa del patrón. Ciertamente, Hugo, y en los casos en donde no aplica este beneficio es, por ejemplo, en el caso de incapacidades temporales, es decir, las que no caen o califican como riesgo de trabajo y como maternidad. ¿Cuál es el argumento? Bueno, pues ya hay diversas tesis al respecto donde se razona de que en esos casos, bueno, pues y el Seguro Social entra a sustituir al patrón en el pago de las incapacidades. Y bueno, pues hay que recordar que se les paga en función, el Seguro Social paga en función del salario diario integrado, y ese salario diario integrado, bueno, pues ya trae la parte proporcional del aguinaldo correspondiente. Es decir, por eso esas partidas quedan fuera de la incapacidad temporal. Aparte también, bueno, pues al ser una enfermedad general, dices, bueno, pues es responsabilidad del trabajador al no haberse cuidado adecuadamente, y bueno, por ahí todos salen raspados. El trabajador recibe una fracción de su incapacidad a partir del cuarto día y solamente del 60% de su salario, y también sufre un perjuicio. ¿Por qué? Porque esos días no computan para el aguinaldo. Así es, por eso es muy importante llevar un control del motivo de las inasistencias para saber a la hora de hacer ese tipo de cálculos si los consideramos o no los consideramos. Otra de las que no juegan son precisamente estas, Hugo, las inasistencias injustificadas por parte del trabajador, en el cual, bueno, pues ya hay también diversas tesis al respecto, donde las faltas de asistencia injustificadas no serán computables para el pago del aguinaldo. O también la cuestión de los permisos sin goce de sueldo, esos tampoco no deben ser considerados como parte del cómputo de los días laborados. Ciertamente, Hugo. ¿Qué más tenemos? Y bueno, también recordarles que en materia fiscal, lo que es una parte de este aguinaldo está exenta de impuesto, que estamos hablando de 30 salarios mínimos. Entonces, aquí esto es importante porque, pues, como cualquier otro ingreso que reciba el trabajador, es sujeto a impuesto, más sin embargo, la disposición fiscal establece una exención que son 30 días de salario mínimo general. Otra pregunta que nos hacían por ahí era de si los trabajadores eventuales tienen derecho al aguinaldo. Es decir, aquí no hay características. Es decir, no si el trabajador es de planta o es eventual o fue por un periodo determinado, bueno, pues todos tendrán derecho a la parte proporcional del aguinaldo correspondiente. Otra de las preguntas, Hugo, es si integraba las horas extras para el pago del aguinaldo. Sí, todo este tipo de cuestionamientos también es importante verlos a la luz del sistema de nóminas que estén utilizando, porque a raíz del tema del timbrado de nóminas hubo muchas empresas que empezaron a utilizar el sistema de nóminas. Entonces es importante validar estos cálculos y no confiarnos al 100% en el sistema, porque pues ahí está el tema de las inasistencias, de cómo se dieron de alta, también está el tema de las fechas en que se dio de alta el trabajador y todos esos pequeños detalles que el sistema considera para hacer los cálculos correspondientes. Ciertamente hubo esa pregunta del tiempo extra. Bueno, pues definitivamente no debiese formar parte del salario y por lo tanto no forma parte de la cuota diaria y en consecuencia tampoco integra para el pago del aguinaldo. Otra de las preguntas, Hugo, es en referencia a si las personas por honorarios se les paga aguinaldo. Sí. Dices, bueno, pues tristemente, formalmente no, a lo mejor en el fondo son trabajadores, pero si hay una dependencia económica y se puede probar esto de que el pagador es un solo contribuyente, bueno, por ahí se pudiera dar forma a una relación laboral. Pero definitivamente aquellas personas contratadas por el tema de honorarios, pues definitivamente quedan fuera de los derechos de pagos de aguinaldos. Que hubo que revisando legislaciones y beneficios a lo que es el gobierno federal y estatal, bueno, pues incluso ahí contemplan regulaciones para trabajadores por honorarios. Y dices, wow. Pero bueno, no es tema de este programa, pero en esos casos ahí la autoridad sí le reconoce a esos funcionarios este beneficio. Así es, y entrando a temas de cálculo de impuesto, una vez que se quita la parte exenta, bueno, pues el remanente es sujeto de impuesto, y aquí nada más hacer mención que en términos generales hay dos procedimientos, uno el que marca la ley y otro el que marca el reglamento. El que marca la ley es básicamente cuánto te toca de aguinaldo, se lo sumamos a la percepción que vas a recibir en ese periodo, ya sea semana o quincena, y se calcula el impuesto. El cálculo que establece el reglamento por ahí lo que hace es el aguinaldo, dice esto es un ingreso extraordinario que recibes en una determinada fecha pero que corresponde a todo un año, entonces vamos a
dividirlo en meses y vamos a tomar la parte correspondiente a un mes. Se calcula el impuesto correspondiente a los ingresos de un mes, se determina una tasa y esa tasa se va a multiplicar por el aguinaldo grabado que se considere. Otra práctica común pero indebida, Hugo, es utilizarla para lo que es el ajuste anual, ¿verdad? Es decir, allí mismo, bueno, pues ahorita anticipas la segunda quincena de diciembre, metes al carrito todos los ingresos acumulables, haces el cálculo anual, checas cuánto es el impuesto retenido y la diferencia, bueno, pues por ahí terminan colocándosela al aguinaldo correspondiente para evitarle, de cierta manera, no habría perjuicio económico para el fisco. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se estaría pagando única y exclusivamente lo que en teoría le corresponde a cada trabajador. Y aquí un punto importante que deben considerar los empleadores o los patrones en este caso es que este año entramos con el tema de que los ingresos exentos del trabajador no son 100% deducibles. Entonces, que tengan cuidado de identificar en el aguinaldo cuánto es grabado, cuánto es exento, porque esto va a entrar en materia de ISR a la hora que se haga el cálculo anual por parte de la empresa. A ver, Hugo, entonces aquí, para que le quede claro al radioescucha, estaríamos hablando de un aguinaldo no deducible para efectos de ISR. Es correcto, así es. Sería en la parte que es exenta para el trabajador, solo una parte sería deducible para el patrón. A ver, porque a lo mejor tenemos algunos radioescuchas y que está el patrón por ahí escuchando y ya le quieren cambiar de sintonía. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la posada navideña, Hugo, que el patrón, bueno, pues les va a arrojar ahí alguna prestación, va a haber a lo mejor algunos alimentos, algunas bebidas, algún grupo musical, etcétera, Hugo? ¿Qué va a pasar con todo eso que la compañía va a solicitar el comprobante fiscal respectivo? Aquí hay que analizar el caso, pero pues en principio si es un ingreso que se considera para el trabajador, va a seguir la misma suerte que todos los ingresos exentos para el trabajador. O sea, los regalos que también se le volcarían al trabajador también serían parcialmente deducibles, Hugo. Así es, sí. Por eso hay que tener cuidado en cómo se va a manejar todo este tipo de cosas y cuidado nos referimos a que esté todo claro, ¿no? Porque a la hora de hacer el cálculo anual hay que distinguir entre una parte y otra. Hugo, más de una empresa al momento de que le quedó claro esto, incluso cuando lo vimos con algunos patrones, bueno, pues decidieron incluso bajarle al presupuesto en esos rubros por la penalización que implicaba en los impuestos. Y ya de por sí es un esfuerzo el volcarle esos beneficios a los trabajadores vía previsión social. Con estas penalizaciones, bueno, pues desincentivan el volcar esto a los trabajadores. Luis, estamos ya en la recta final del programa. ¿Te parece si hacemos ahora sí que los 5 puntos del aguinaldo en frecuencia fiscal de lo que debemos de considerar tanto patrones como trabajadores? Adelante, Hugo. El primero sería los días laborados, ¿no? Distinguir las inasistencias, cuál fue el motivo para saber cuáles consideramos y cuáles no consideramos. El punto número 2 sería cuál es el salario, si ya es un salario mixto, variable, fijo, y también, como tú lo comentabas, si el salario se estuvo incrementando a lo largo del año, bueno, pues es el último salario que se considera. Aquí estamos hablando de que aplica para trabajadores, no aplica para los honorarios, para cualquier otro que no esté clara esa relación laboral. Ciertamente. El otro punto sería la fecha límite de pago, es el 20 de diciembre, que recordemos que dentro de 2 viernes va a ser el 19 de... Sábado próximo. Entonces, el sábado próximo, así es. Y también que este es un ingreso sujeto a impuestos, que hay una parte exenta, que estamos hablando que son 30 días de salario mínimo, y que el excedente pues es sujeto de impuestos. Recomendación, como ya lo tienes todo automatizado, todo robotizado a través de algún software, porque se supone que ya estás timbrando, porque hay algunos que están timbrando, Hugo, pero están usando como máquina de mecanografiar, ¿no? Es decir, que el cómputo o los cálculos se hacen en algún Excel o demás. Y aquellos que ya están usando algún software, bueno, pues revisar que tengan las tarifas vigentes para el ejercicio 2014, que la instrucción sea la correcta, que ahorita referíamos, ya sea ley o reglamento. ¿Por qué? Porque a lo mejor pueda estar calculando en base a algún porcentaje o darlo totalmente exento, porque así lo traía el contador anterior, pero definitivamente hay que tener un argumento jurídico sobre la retención respectiva. Y por último, recordarles que al ser un ingreso para el trabajador, hay que timbrar el recibo de nómina, ya que hay quienes, como tú lo mencionas, si lo están haciendo de forma externa, pudiera ser que por algún descuido se deje eso de lado.
Hugo, y otra recomendación es revisar el contrato de trabajo, porque a lo mejor ahí está establecido 15 días de salario, pero a lo mejor en el 2013, porque fue un año económico de bonanza para la empresa, a lo mejor se dieron 30 días de salario de manera extraordinaria, y hoy en día los trabajadores van a exigir ese derecho, es decir, todo lo quieren, ya me subiste un escalón, ya no te voy a permitir que bajes. Entonces ahí la recomendación es, si la empresa va a hacer un esfuerzo de darles más de 15 días de salario, pues se lo entreguen bajo algún bono de productividad y demás, que económicamente se le vuelca al trabajador, pero que no vaya a crear derechos por parte de los trabajadores donde estos vayan pues al año siguiente y subsecuentes exigir esto como un derecho adquirido. Y que también eso tendría sus implicaciones para efectos del IMSS porque se modificaría el salario diario integrado. Definitivamente. Bueno, Luis, nos despedimos. Contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.